a los diáconos una invitación. Es exclusiva para las esposas. Entonces esa invitación ahí va a decir para ellas y solo se reunirán ellas, pero es un poco para que ustedes sepan de que va a haber una reunión de esposas y ellas son las que van a hacer la reunión. Ninguno de nosotros, la esposa de los diáconos y de estudiantes, ninguno de nosotros va a estar ahí, sino ellas se van a reunir y van a decidir qué cosas hacer, ¿no? Entonces va a llegar el link a las cuentas nuestras para que sepamos si ahí se especificará que es para la reunión de esposas, ¿no? Lo otro es que les quería pedir disculpas. Yo me retiro ahora que desde el lunes estoy en un congreso de bíblico internacional de la Federación Bíblica y Unicatólica. Entonces de 7 a 9:30 de la noche tengo desde el lunes, entonces me excusan ahora de estar con ustedes, pero quería decir esto que el hermano Héctor es el que nos va a colocar lo del video. Como les digo, ahí está la oración que la hace el padre Oñoro. Y terminado el video, Ramoncito se encargará para cerrar y todo eso. Dios les pague por asistir y feliz noche. Igualmente, que el Señor los siga bendiciendo. ¿Quién compartió pantalla, perdón? No sé, yo entró ahí. Ya. Yo pensé que eras tú que habías hecho eso. No, listo. Ya acabo de quitar esa opción para poderlo manejar yo. Entonces voy a poner el video a partir de ese momento. Les pedimos el favor que mantengan sus micrófonos apagados para que no vaya a haber distractores durante la conferencia del padre Fidel Oñoro. Gracias. Bueno, comencemos poniéndonos todos en oración. Señor, te agradecemos por habernos reunido en esta noche en tu presencia. Estamos juntos en tu nombre. Tú, Señor, pones delante de nosotros tu santa palabra. Señor, que podamos recibirla, abordarla y alimentarnos con este pan, con atención, con amor y con humildad. Que no la desperdiciemos, que no perdamos ni una sola migaja de este pan, sino que podamos recibirla con toda su riqueza y con todo lo que ella tiene para decirnos. Sabemos, Señor, que nuestro corazón muchas veces está distraído, cerrado o bloqueado. Y por eso, con mucha frecuencia, somos incapaces de entender la sencillez de tu santa palabra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta noche, para que podamos acogerla con sinceridad de corazón, con sencillez, porque ella, y solo ella, puede transformar nuestras vidas. Amado Señor, que no te pongamos obstáculos, que no resistamos, que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, como espada de doble filo, que nos cuestione, que encuentre nuestro interior abierto para ti, nuestro oído atento para escuchar en calidad de discípulos de la palabra, que nuestro ojo no se distraiga y que más bien nos dediquemos totalmente a ti, sentados a tus pies, a tu escucha, concentrados, atentos amorosamente, absorbiendo tu palabra. Te lo pedimos, Padre, junto con María,
Nuestra Señora de la Escucha, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entremos en materia. Creo que es una bella coincidencia, o como nos gusta decir, diosidencia, que este 1 de septiembre la Iglesia Universal haya recibido dentro del ordo, en la escucha cotidiana de la palabra, el texto de Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Pertenece al programa de Jesús, que ha empezado en Nazaret, pero que todavía se prolonga en su enseñanza en Cafarnaúm. Nos dice el Evangelio en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 36, que en la sinagoga de Cafarnaúm la gente quedó admirada, absorta, delante de Jesús cuando abrió la boca para pronunciar la palabra. Una palabra que además no era simplemente una cantidad de fonemas que atravesaban el aire y llegaban a los oídos de la gente. No, esta palabra fue una acción, fue una obra concreta. Cuando Jesús pronunció su enseñanza, el mal fue vencido. En el terreno de un cuerpo enfermo, de un espíritu atribulado, de una vida doblegada. De manera que la enseñanza de Jesús en Nazaret se cumplió claramente en Cafarnaúm. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para proclamar la liberación a los oprimidos y un año de gracia del Señor. La palabra es liberación, libertad, sanación, como vamos a ver en esta misma enseñanza. Pero en ese pasaje, en el capítulo 4, versículo 36, la reacción de la gente frente a este hombre que queda liberado, recupera la belleza de la vida, completamente sanado por la palabra de Jesús. La gente reacciona con una expresión que en griego suena así: Tijologos hutos. Tijologos hutos. Literalmente, como traduce la Biblia de Jerusalén, que tengo aquí a mi lado, y muchas de las Biblias, ¿qué palabra esta? Pero el tis puede ser también una partícula interrogativa, una pregunta. De ahí que una versión de la Biblia, que me encanta, la versión de la Biblia del Pueblo de Dios, Argentina, y bueno, que han adoptado los pueblos, los países del Cono Sur, traducida por el querido colega, que ya está en el cielo, el padre Armando Levorati. Él tradujo de esta manera: ¿qué tiene su palabra? Me gusta esa traducción del Tijo Logos Hutos. ¿Qué es lo que tiene su palabra? La palabra de Jesús tiene, la gente misma lo responde, tiene exousia kai dynamis, tiene autoridad y poder. Pues esto es lo que en esta noche quiero invitarlos a apreciar, a ponderar. Y quisiera entrar en el desarrollo de este tema tomando la palabra del Papa Francisco. El Papa Francisco nos regaló en el año 2003 una carta, una exhortación apostólica para toda la Iglesia, donde él nos hace el planteamiento, su programa pontificio. Y él dice, el Papa, que en el centro de la vida cristiana debe estar, no puede estar otra cosa que la palabra. Y entonces él se detiene en el anuncio del Evangelio que nos entrega la buena noticia del reino, pero que también nos llama a la conversión, a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducir las cosas. Lo que busca esta proclamación del Evangelio es que nuestra vida sea conforme al sentir, al obrar y al hablar de Jesús. Tal como se dijo al comienzo del Evangelio de Marcos, el querigma, la proclamación fundamental de Jesús. El tiempo se ha cumplido
el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Marcos 1:15. Son las primeras palabras del Evangelio. Y resulta que el cristianismo no es solamente una religión, es mucho más que eso. El cristianismo tampoco se resume en una doctrina, ni en una moral. Lo es, todo eso lo tiene. Pero el cristianismo brota, y esto nos lo recordó fuertemente el Papa Benedicto XVI, también en su primera carta encíclica, también su programa Deus Caritas Est, Dios es amor. En el número 1, él decía ya esto: señores, el cristianismo no nace de razonamientos, no, el cristianismo viene de un encuentro. Escuchen esto, un encuentro personal con Jesús. ¿Y cuál Jesús? Con Jesús, palabra hecha carne. Un Jesús que se ha hecho humanidad en nuestra propia humanidad. El cristianismo, entonces, brota de la palabra, porque viene de un encuentro con el Evangelio, que es Cristo vivo, con Jesús, que es palabra, verbo de Dios. En este sentido, podemos decir, el Evangelio es Jesucristo y Jesucristo es el Evangelio. Permítame una cita. En esta carta del Papa, me devuelva la carta del Papa Francisco en el año 2013, Evangelii Gaudium, en el número 174, nos dice lo siguiente. Él dice: las Sagradas Escrituras son fuente de evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. Esto me encanta. Y por eso estamos aquí. Hace falta, dice el Papa, formarse continuamente en la escucha de la palabra. Que no es lo mismo que montones de cursos bíblicos, que viene muy bien, a eso me dedico. No, pero hay algo más de fondo. Educar la escucha, no solo la cabecita, ni tampoco que yo como practico esto, no, la escucha. Como María de Betania a los pies del Maestro, a la escucha del Maestro. Y sigue diciendo el Papa: la Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable, concluye el Papa, que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Repito la frase. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más, ya lo está haciendo, pero falta, sea cada vez más el corazón latiente de toda la vida eclesial, de toda la actividad eclesial. Aquí Francisco está siguiendo la enseñanza del Vaticano II y esta frase además la había dicho ya previamente el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini en el número 1. Resulta que esta convicción de que la palabra de Dios no es un librito para colocarlo a un lado, ni para desempolvarlo de vez en cuando, sino es el que se convierte en mi corazón. Esta enseñanza nos la dijo, nos la remachó fuertemente el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Y luego todos los papas han seguido recordándolo una y otra vez. Todos lo han hecho. Por cierto, para que descansen un momentico, una anécdota. En una ocasión fui a bendecir un apartamento de una familia joven. Y cuando fui allá, pues bueno, llegué con todas las cosas, dispuesto a darle la bendición a la casa. Y yo le dije, bueno, y además del agua bendita, del crucifijo que han puesto, de la imagencita de la Virgen, ¿tienen ustedes aquí, tienen una Biblia? Y se quedaron mirando las de la pareja. De pronto la chica dijo, ay, sí, aquí hay una. Y prum, y fue, ella miró en la biblioteca y sacó una Biblia. Claro, estaba llena de polvo. Cuando yo la abro, además que soy alérgico, enseguida estornudé, cuando la abro, había un billete
dentro de la Biblia, había un billete. Y yo le dije, oye, pero usted no le da susto guardar billetes, guardar aquí dentro de la Biblia. Y me dice, padre, no se preocupe, que ese libro nadie lo toca. Bueno, eso puede ocurrir. Tenemos un libro para exhibir o para guardar. No, la Biblia es para abrirla y para familiarizarnos con ella de una forma muy intensa. Y por eso el Papa Francisco, en la línea de la enseñanza del concilio y de todos los papas anteriores, nos dice que el lugar de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en la actividad de la iglesia, es el centro. Y esto no estamos hablando de la iglesia, el templo, estamos hablando de cada uno. La palabra de Dios ejerce su hegemonía, su centralidad, su primado. Y en consecuencia, es una exigencia absoluta e indiscutible el ponernos a la escucha de esta palabra. Y la escucha de la palabra de Dios es todo un arte, un verdadero arte, un arte que solo se aprende en la práctica. Nos dice el Evangelio del Buen Pastor, en Lucas capítulo 10, versículos 3 y 4, que el buen pastor, una vez que saca las ovejas del redil y las saca al campo, al abierto, para pastar, el pastor va adelante. Las ovejas, naturalmente, van detrás y ellas le siguen porque escuchan su voz. Oigan, escuchan su voz. Y al mismo tiempo que escuchan su voz y se familiarizan con la voz del Señor, también son capaces de distinguir otras voces, otras invitaciones que les hablan y dicen, no, tú no eres mi pastor, tú no me diriges, tú no me mandas. Para poder ser discípulos que siguen y sirven al Maestro, es fundamental la escucha. Por eso, la escucha es un verdadero arte. En el 171 de la Evangelii Gaudium, que vengo citando hoy varias veces, el Papa dice que escuchar, nos recuerda algo que todos sabemos, escuchar es mucho más que oír. Esto ustedes lo han escuchado antes. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es interiorizar. Es aprender con H en la mitad, o sea, captar y colocar dentro. San Pablo había hablado fuertemente de esto. Él, todo un servidor de la palabra, llega a decir en su carta magna, en su síntesis de todo su pensamiento, que es la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Él dice que la fe nace de la escucha. La fe nace de la escucha. Romanos 10, 17. Ahí viene una expresión que en latín, ustedes no porque ustedes son muy jóvenes, pero antes la decíamos, fides et auditum. Como iglesia, quiere decir que como iglesia somos una criatura generada por el Verbo, que es la palabra de Dios. Y por eso la iglesia es sierva de la palabra viva y eterna, que es, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 23, es una semilla de vida inmortal. Ahí está, mírenlo aquí. Uy, sí, bonito. Ya tienes una semilla de vida cuando escuchas la palabra que es inmortal. Al respecto, dice el Concilio Vaticano II, me devuelvo 60 años en la historia, dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Palabra de Dios, Dei Verbum, en el número 1, así empieza. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente. Es un eco de la frase de Pablo. La fe nace de la escucha. Y podemos decir, la iglesia es una criatura engendrada en la palabra de Dios. La iglesia nace y se renueva constantemente en la escucha. No nazco para el Señor sin la escucha de la palabra. No renuevo mi vida sin la escucha de la palabra. Nuestra fe es respuesta a la palabra. Es la respuesta con la palabra, con mi propia palabra, con mi sí
y con mi vida entera. A esta palabra que es, como también dice Pablo en la carta a los Romanos 1:16, potencia de Dios. Esta palabra no es cualquier cosa, es una fuerza divina. Y que cuando yo la recibo, se manifiesta con potencialidades imprevisibles. Si yo les contara cuántas cosas he visto en mi propia vida, en la vida de tanta gente, cada vez que se proclama la palabra de Dios, siempre ocurren cosas, incluso no previstas por el predicador o por el maestro o por el lector. Eso pasa. Como ocurre con esa semilla de la parábola. ¿Se acuerdan Marcos 4, 26, 29? Jesús dice que la semilla del reino crece, ella crece de noche, todo el tiempo, no importa que el sembrador esté pendiente de ella. Duerma o no, la palabra hace su obra. Incluso independientemente de mí, o mucho más de lo que yo podría esperar. Volvamos a la Evangelii Gaudium. En el número 22, el Papa dice, la iglesia, nosotros, la iglesia está llamada a aceptar esa libertad inatajable, inaferrable de la palabra. La palabra es libre, ¿eh? Y la palabra es la que va formando la iglesia, como ella quiere. Esta palabra que es libertad inaferrable de Dios. Dice el mismo Papa en el número 22 de la exhortación, que es eficaz a su manera, de formas muy diversas que pueden superar nuestras previsiones y romper con nuestros esquemas. Cierro comillas de la frase del Papa. Entonces, solo la eficacia de la palabra de Dios, la fuerza que tiene dentro, el poder que ella contiene, es lo único que realmente nos puede cambiar y puede reconfigurar nuestra vida. Hasta el punto de que nosotros, un oyente de la palabra, se puede decir que se convierte él mismo en una palabra viviente, en una Biblia con patas, en palabra viviente, renovado y renovador de la iglesia, transformado y transformador del mundo. Esa es nuestra misión, para transformar el mundo con la fuerza de esta palabra. Y cuánta falta que hace en este momento esa misión. Los invito ahora a profundizar un poco más en esto, con un camino sencillo. Esta es la primera noche de la serie que este centro les quiere ofrecer. Y habrá tiempo de desarrollar más, pero en esta noche quisiera que nos quedáramos con algo concreto, algo útil para el resto del mes. Por eso les propongo un camino sencillo, pero que va a lo esencial, y que podemos recorrer paso a paso a lo largo de los 30 días de este mes de septiembre, comenzando desde esta misma noche. Dos preguntas. Planteo dos preguntas. Una, ¿dónde encontramos, escuchen bien, dónde encontramos la palabra de Dios? Pregunta número 1. Y resuelto esto, espero, segunda pregunta, ¿cómo escuchar? ¿Cómo escuchar y vivir la palabra de Dios? Partamos de lo primero, porque es importante reconfigurar nuestra manera de entender la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Requiere, para comenzar a responder la pregunta, una distinción de términos. Generalmente nosotros confundimos, y hasta con razón, la palabra de Dios y Biblia. Y quisiera decirles que no es exactamente lo mismo. Ni toda la palabra de Dios está en la Biblia. Dios habla de muchas otras maneras, no solamente en la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios en una de las formas concretas. Es la palabra de Dios escrita. Es, claro, palabra de Dios. Completamente lo es. Pero es una de sus manifestaciones.
Y es importante distinguir la realidad mayor, más amplia, de palabra de Dios y una realidad muy específica que se llama Biblia o Sagrada Escritura. Y junto al término palabra, voy a determinar lo primero, ya hablaré de Biblia. Primero palabra. Cuando decimos palabra de Dios, tenemos que entender que hay otro término que se le asocia. Es el término revelación. Ojo, revelación. El término revelación significa literalmente correr la cortina o levantar el velo. Da igual. Por lo tanto, descubrir algo que no estaba patente a primera vista. La revelación tiene como tema Dios, a Dios. Un Dios que libremente y por amor a nosotros sale de su eternidad, de su trascendencia, corre la cortina del misterio y se nos entrega. Viene hasta nosotros, comunicándonos algo de sí mismo, de su misma vida, de su propia acción característica. Y esto ocurre ya desde la creación. Ya desde la creación Dios se deja conocer. Y no solamente en la creación. Dios va a dejar impregnada su huella digital en lo creado, porque es obra de Él y obra de su palabra. Pero no solamente Dios, un Dios que se da a conocer, que se revela y que hace de la creación un lenguaje de Él. También lo hace en la historia misma. Ya desde el Éxodo, bueno, toda la historia bíblica, pero el Éxodo, por ejemplo, es una gran palabra de Dios. De esta manera, creación e historia nos hablan de Dios. Solo una persona que entiende esto, como lo estamos entendiendo en esta noche, cuando mira, por ejemplo, una montaña, inmediatamente piensa en Dios. Inmediatamente. Una persona enamorada de Dios ve a Dios en todas las cosas. Todo se vuelve lenguaje de Dios. Una sonrisa, una rosa, un atardecer maravilloso, el mar o una laguna o un camino. Todo le habla de Dios, porque todo es criatura de Dios y habla de su creador. Pero Dios no solamente habla en la creación, habla en la historia. La creación no es solamente una mole de cosas, la creación tiene una historia. Y entonces podríamos recordar aquí el dicho, un dicho bien conocido. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Se lo saben de memoria, ¿verdad? Dios nos habla en las cosas que nos pasan. Y por eso creación e historia son lenguaje de Dios. Es la manera como Dios entra en relación con nosotros para darnos un mensaje, para comunicarnos algo de sí mismo. Es por esta razón que revelación es lo que comunica la palabra de Dios, pero es mucho más que palabra de Dios. Palabra es un acontecimiento del lenguaje. Miren que aquí sigo haciendo distinciones. La revelación es el contenido. La palabra no es igual, no es exactamente lo mismo. Es un acontecimiento del lenguaje, del ejercicio comunicativo. Ustedes ahora me están escuchando la palabra, pero así como escuchan fonemas, también escuchan un contenido. De ahí que palabra de Dios es la mediación, pero también lo que ella contiene. Palabra de Dios, entonces, es la manera privilegiada como Dios entra en relación conmigo. Y aquí voy a insistir mucho en esto, permítame. La finalidad de la palabra de Dios es que yo me encuentre con el Dios de la palabra. A ver si les gusta esa frase. La finalidad de la palabra de Dios es llevarme al encuentro con el Dios de la palabra. La palabra de Dios en cualquiera de sus formas, creación, historia o el escrito de la Biblia, del que voy a hablar enseguida, son formas concretas, mediaciones. Pero una mediación no es una finalidad. Una mediación es como la palabra misma lo dice, algo que me lleva a
algo que me lleva a. Por ejemplo, una escalera es una mediación, porque es el medio que me lleva de un piso al otro. Y una mediación no es la finalidad. La mediación me lleva a otra cosa. La finalidad de la palabra en cuanto a mediación no es la palabra misma, es Dios. Por eso es un error, y eso se llama fundamentalismo, es que la palabra dice y la palabra dice, oye, estás confundiendo mediación con finalidad. La palabra de Dios no es una finalidad, es una luz. Yo hago esto, mira lo que estoy haciendo aquí. La pongo así y entonces ella se vuelve luz para iluminar mis pasos, como dice el Salmo 119. Luz, lámpara para mis pasos. No es para quedarme, no es finalidad. No se lee la palabra como una finalidad en sí misma, sino en función de. Y la finalidad es Dios. Por eso apréndanse esta expresión. La finalidad de la palabra de Dios es llevarme al encuentro con el Dios de la palabra. Si, por ejemplo, esta mediación, que es la palabra de Dios escrita, la Biblia, yo la leo para la finalidad que es que yo me encuentre con Dios. El momento más importante es este. Cuando yo termino de leer, y más allá de lo que he leído del escrito, cierro y me quedo ¿con quién? Con Dios. La finalidad no es el libro, la finalidad es Dios. Por eso repito, por medio de la palabra de Dios, yo llego al encuentro vivo con el Dios de la palabra. La palabra es una forma privilegiada de expresar la manera como Dios entonces entabla una relación conmigo. Y resulta que Dios no se define en términos abstractos, sino en términos eminentemente relacionales. Dios es uno que habla. Y en esto se diferencia de lo que no es Dios y que se confunde con Dios, o sea, los ídolos. Por ejemplo, el Salmo 114 o el 115, donde el orante pone en ridículo a los ídolos. Dice, tienen ojos, pero no hablan. Son muñecos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen pies, pero no caminan. No caminan, no hay aliento en sus bocas. Dios no es un muñeco. Dios es una persona. Es una persona. Uno que ve, que oye, que habla, que siente, que viene a mi encuentro, que me abraza. Creo que tal vez la definición más bella de Dios sea esa. El que habla. Y el que habla no simplemente para que me entere, sino para entablar una relación. ¿Para qué habla uno? Pues para entablar una relación. Y no hay relación si uno no conversa. ¿Cómo puede ser? Yo soy amigo de fulano de tal. ¿Cuánto hace que no hablas? Desde hace 30 años. Eso no es tu amigo. Embustero. La relación se nutre del hablar en doble dirección. Por eso la escucha de la palabra no es solamente escucha, es también hablar. Palabra y oración irán de la mano, escucha irán de la mano. Miren, esto de la relación es tan importante, pero tan importante, que por ejemplo Dios mismo se define en la Biblia como el Dios de. A mí me encanta eso. ¿Quién es Dios? Cuando Dios se le manifiesta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no dijo, yo soy el Dios del universo. O el Dios de la montaña, Shaddai. Esa palabra existía. No, él dijo, yo soy el Dios de Abraham. A mí me encantaría, sí, que Dios me dijera, yo soy el Dios de Fidel. Me mata, me mata. Yo soy el Dios. Dios escogió nombres de personas, porque lo propio de Él es la relación. Si Él se llama el Dios de Abraham, es porque su nombre es relación. Y cuando Dios entra en relación, no solo con individuos, sino con un pueblo, porque Dios es el creador de un pueblo, Él se llama a sí mismo el Dios de Israel. En Deuteronomio, capítulo 4, mírenlo por favor en sus Biblias, en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 y 33, miren lo que dice Moisés al pueblo cuando ya están a punto de llegar a la tierra prometida. Pregunten, interroga
interroguen pues a los tiempos antiguos, aún es en singular, interroga a los tiempos antiguos que te han precedido. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, de un extremo al otro de los cielos. Y pregunta, ¿se ha producido alguna vez un acontecimiento tan importante como este? ¿O se escuchó algo semejante? ¿Y de qué acontecimiento se refiere? ¿Oyó pueblo alguno la voz de Dios hablándole en el fuego como tú lo oíste y quedó con vida? El gran acontecimiento es que Dios habló. Y Dios le habló a su pueblo. Y nos sigue hablando. A mí, la Biblia, el título, el nombre de Biblia, la Biblia le ha puesto nombre. La Biblia es la Biblia, pero le pone que Biblia de Jerusalén, que la Biblia del peregrino, que la Biblia del pueblo de Dios. Pero hay una que me encanta, el título. Independientemente, aquí no estoy diciendo que sea la mejor ni la peor. Simplemente Dios habla hoy. Está bien dicho. Eso es la Biblia. Dios que habla. Y este es el fundamento de nuestra fe. Dios habla y su palabra es la manera como Él me habla de sí mismo. Claro, en una relación de que hablo, no pues de uno mismo, no para chismosear de otros, de sí mismo. Es una comunicación que no consiste en decir cosas, fonemas, no, una entrega de sí mismo. Dios se me entrega a mí cada vez que yo abro la Biblia o cada vez que yo escucho su voz en las diversas maneras. Dios se entrega a la humanidad y a ti y a mí, personalmente, cada vez que nos ponemos a la escucha de su palabra. Y esta entrega de Dios, Dios que se comunica, se entrega. Y esta entrega de Dios tiene su máxima realización, su plenitud, su vértice en la persona de Jesús. Por eso Él se llama palabra. En latín se dice verbum. Él es el verbo, la palabra definitiva de Dios, el logos, el verbum, la palabra. O sea, palabra que dice, Jesús es palabra que dice todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace por mí, todo lo que Dios me quiere comunicar. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, esto se nos dice con toda claridad. Verifícalo en tu Biblia. Dice así: en diversos momentos y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Este texto creo que no lo sabemos de memoria. Hebreos 1, 1 al 2. Nos habló de muchas maneras, pero en el último tiempo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios no habla por medio de libros, ni siquiera por medio de los profetas anteriores, ni por medio de la creación solamente. Jesús, el verbo hecho carne, es aquel por medio de quien Dios me habla, se me entrega y entra en relación conmigo. Es lo que recordamos de memoria en el Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo, el logos, el verbum, se hizo carne. Sars se dice en griego. Sars no es simplemente humanidad. Es la humanidad en cuanto vulnerabilidad, en cuanto vulnerable. Se hizo carne, se hizo frágil, como todos nosotros. Y entonces, este es el rostro, la narración, la explicación de Dios mismo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Así termina el prólogo de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Así dice. Pero el Hijo único, el unigénito, que estaba en el seno del Padre desde el principio, Él lo ha narrado. Él ha dado, de esa comunicación con el Padre, Él ha dado media vuelta, ha venido al mundo y nos lo ha narrado. En griego se dice exegesato. Él nos lo ha contado, o literalmente nos lo ha explicado. Mejor dicho, todo lo que nosotros podemos saber acerca de Dios está en la persona de Jesucristo.
Por eso Jesús, cuando por allá Felipe le dice, oye Señor, tanto tiempo que nos hablas de Dios, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, ay Felipe, por Dios. Niño, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De ahí que ir al Padre, ir a Dios, al Padre, no puede ser sino a través de Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que lleva al Padre. Camino que revela la verdad, que es Él. Y esta plenitud a la cual me lleva el camino y que está en Dios, es la vida. Pues bien, para nosotros, los cristianos, todas las escrituras entonces nos hablan de Jesús. En todas las escrituras, Él está presente como esa palabra de Dios que desde el principio estaba con nosotros y que era Dios. Ahora sí, y entonces, ¿qué es la Biblia? Estoy haciendo aquí propaganda de la Biblia de Jerusalén. Y entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia, o Sagrada Escritura, es la palabra de Dios escrita. Es la palabra de Dios escrita. Palabra de Dios es mucho más que la Biblia, pero la palabra de Dios escrita es esta. Un documento histórico, literario, ciertamente, producido por mano de hombre, pero con inteligencia de Dios, obra de Dios, que nos testimonia esto que hemos venido llamando la revelación. Es una memoria definida por la Iglesia. Por eso se le llama canónico, es decir, determinado como norma. Norma normativa no normada. Eso es la Biblia. La norma normativa no normada. En cambio, el magisterio de la Iglesia, el derecho, es la norma normativa regularmente normada. Esta norma normativa no normada porque es obra del mismo Dios. Es obra del mismo Dios. Y entonces, como dice el Concilio Vaticano II, que en esta noche estamos recordando documentos, claro, estamos leyendo con la Iglesia. La Constitución Dogmática Dei Verbum, el Dei Verbum número 24, va a decir, la Escritura contiene, no dice es, contiene la palabra de Dios. No dice que sea directamente la palabra de Dios. Yo espero no confundir a nadie, ¿eh? No dice que directamente sea, sino que contiene. Esta palabra contiene, que está en Dei Verbum 24, es importante porque nos libera de una tentación que para mí es fatal, el fundamentalismo. Fundamentalismo es esa lectura literalista, aquí dice, que se vuelve rígida frente a la palabra escrita, sin discernir, primero sin estudiar. Y hay que leer los textos, los contextos, por algo se estudia la Biblia. Por eso están ustedes en una escuela de formación. Sin discernir la palabra que contiene, hay que discernirla. Sus textos, con sus contextos, con su teología, con todo, para escarbar la palabra. Y aquí, atención con esto. El concilio dice, la Biblia contiene. No dice es, sino contiene. Por eso, cuidado con algo que yo he visto, ustedes no, porque ustedes son personas muy formadas, pero yo he escuchado a algunos que al terminar, en la liturgia, leen la palabra de Dios, la levantan y dicen, esto es palabra de Dios. Digo, ¿qué? ¿Dónde estudió Biblia este caballero? No, señor, esto no es palabra de Dios. La palabra de Dios estaba contenida aquí. Y cuando el lector la proclamó, le dio voz. Y esa palabra de Dios ya no está aquí. Está en tu oído y en tu corazón. ¿Me hago entender? Contiene, no es. Porque no es la página, no es la letra, no es la tinta. Es la voz de Dios. Mientras no se proclama, aquí está dormida. Cuando se proclama, se le da vida, se vivifica. Y entonces, por eso se necesita el proclamador. Por eso. Le da vida, le da voz, la resucita, como la partitura. La partitura de la música, los que escriben toda esa cantidad de garabatos,
Mientras está escrito ahí, eso no suena. Pero cuando tú coges el instrumento, el violín, o la guitarra, o la flauta, qué sé yo, tu instrumento preferido, tú interpretas, eso es interpretar. Tú le das voz, la ejecutas con tu estilo. Entonces esa partitura cobra vida. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Con la Biblia, palabra de Dios. Contiene, toma vida cuando se la proclama, cuando se la escucha y entra en lo más profundo de mí. Y este discernimiento de la palabra, que pasa de la letra para volverse entonces voz de Dios en mí, no ocurre, escuchen, sin la unción del Espíritu Santo, que siempre acompaña la escucha, como acompañó también la redacción. Cada línea se escribió por acción del Espíritu. Y tú y yo no la podemos entender a fondo, me refiero, recibirla como palabra viviente de Dios, sin la acción del Espíritu Santo. Entonces, corrijamos ese vicio de esto es la palabra de Dios. No basta leer un texto y decir esto es la palabra de Dios. Más bien hay que decir este texto contiene la palabra de Dios. Y yo esa palabra de Dios ahora la recibo, la discierno, la acojo. Y es el Espíritu Santo, el que produce el efecto de esta palabra en mí. Jesús en Juan 16:13 dijo que el Espíritu Santo, el Paráclito, nos llevaría a la verdad completa. Eso es lo que ocurre cuando uno escucha la palabra. Y esta verdad completa al final es aquel que se llama camino, verdad y vida. Jesús, que es el verbo, la palabra completa de Dios. En síntesis, ¿dónde encuentro la palabra de Dios? Fue la pregunta que planteé. La primera, ¿dónde encuentro la palabra de Dios? Creo que ya tenemos la respuesta en esta noche. En la creación, en la historia y en la Sagrada Escritura. Pero resulta que la Escritura no es una palabra más, es una forma privilegiada de la palabra de Dios. Y a propósito de esto de privilegiada, el encuentro con la palabra de Dios ocurre de forma extraordinaria, única, en la liturgia. No solo en la lectura personal, en la liturgia. Por eso es tan importante la proclamación de la palabra, y por eso hay un altar de la palabra, que algunos llaman el ambón. Es un altar, el altar de la palabra. Porque el mismo Dios el mismo Señor que se nos da en el cuerpo y la sangre, también se nos da en la palabra. Son dos mesas, son dos formas de la presencia del Señor, que no son idénticas, no tienen la misma densidad sacramental, pero son presencia real de Cristo. Y esto la comunidad lo experimenta de forma privilegiada, por eso dije privilegiada, particular, única, cuando se celebra la liturgia. La liturgia no es el ritual, no es la misa, no, es un acontecimiento de la palabra, y palabra que luego se hace carne en Cristo y que viene a nutrirme completamente. Cada semana, pienso en la liturgia semanal, y ahora que estamos volviendo después de pandemia, venimos con más ganas. Cada semana la comunidad, el pueblo de Dios, es convocado en asamblea para recibir el don de la palabra y el don del cuerpo y de la sangre de Cristo. Creo que hemos durante años enfatizado, con razón, la importancia de la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo. Pero yo pienso que tenemos que rescatar también la Eucaristía como palabra que se nos da. Es también regalo de Dios, parte del don de Dios. El Señor se nos da en la palabra y en el pan. Y es así como nos da su vida, su amor, como Él obra en nuestras vidas. Podemos pensar entonces en la importancia que tiene el ponerse a la escucha de la palabra. Pregunto, una pregunta para que evaluemos a lo largo de este mes, para que hagamos la revisión de vida. ¿Cuántas personas se ponen a la escucha de la palabra de Dios, al menos cada semana? Ojalá cada día, a las 5:30 de la mañana.
¿Cuántas personas se ponen a la escucha realmente de la palabra de Dios? La preparan, le tienen el folletico para prepararse, la escuchan con atención cuando se proclama y con buenos proclamadores, no eso que van a proclamar y le pegan al micrófono y que leen bien y después una bonita predicación que no habla de farándula, sino que me ayuda a entrar en el corazón de la palabra proclamada, que no me hablan de otra cosa, sino de la palabra proclamada. ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso. Qué responsabilidad la que tenemos de partir, la que tenemos de partir el pan de la palabra, hacer la fracción del pan para alimentar el pan de la palabra. Porque si no lo servimos, ¿saben qué pasa si no la servimos? Si no servimos el pan de la palabra, el pueblo de Dios se muere de hambre. ¿Se acuerdan ustedes de la profecía de Oseas, capítulo 4, versículo 6? Perece mi pueblo por falta de conocimiento, puesto que tú rechazaste el conocimiento. Esa profecía es dura, ¿eh? Mi pueblo se está muriendo de hambre del conocimiento de Dios. Dígame si me equivoco. A ver, ¿estoy diciendo mentiras? El pueblo se muere de hambre cuando de conocimiento de Dios, con el conocimiento de Dios. El pueblo rechazó el conocimiento de Dios. Y entonces el profeta le habló fuerte. Y esto se repite. Se repite. El profeta Amós lo va a decir como en otras palabras, pero positivas. Yo daré hambre a mi pueblo. Y no cualquier hambre. Mi pueblo tendrá hambre de la palabra de Dios. ¿Entienden ustedes por qué comencé por donde comencé hoy? Citando al Papa Francisco, que le dio tanta importancia a la palabra de Dios como centro de la vida de la iglesia. También Benedicto lo hizo en la Verbum Domini, y el Concilio Vaticano II lo había dicho también en la Constitución, en la Constitución Dei Verbum, en la última parte. Y es tan importante el servicio de la palabra, incluso el de la predicación de la palabra, que el Papa Francisco le dedica en la Evangelii Gaudium nada más y nada menos la bobadita de 10 numerales, 10, al tema de la palabra y la predicación. ¡Wow! Números 135 a 144, para que lo lean a lo largo de este mes. ¿Por qué lo dice? Hombre, porque no hay iglesia sin la palabra. Porque nuestras comunidades no tienen vitalidad sin la palabra. Sin la palabra de Dios, nuestra fe se debilita, se apaga, se degenera en simple creencia. Y el comportamiento de uno se queda sin orientación y sin referencia. ¿Entienden por qué tanto énfasis en que cada uno de nosotros cultive el hábito de leer la palabra de Dios en la Biblia? Y perdónenme que se los diga, ojalá todos los días. Usted no se alimenta una vez a la semana, ¿verdad? Usted se alimenta todos los días. Y desde que se levanta, corre para el desayuno y a comer. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Porque nuestra vida interior sin el pan de la palabra se debilita, le da anemia, se muere y termina en otras cosas. Ponerme a la escucha de la palabra, es abrir el espacio ¿de qué? Para aprender letras y tener más conocimiento. No, para crecer en la relación con Dios. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es encontrar un buen amigo. Y este amigo es Dios. Es Dios. Un encuentro vivo con Él, que me vivifica, que me interpela, porque también me jala las orejas, que me oriente, me dice, mira Fidel, coge por aquí, que va plasmando mi existencia, que me va purificando, porque también hay cositas que no son muy santas, y que en pocas palabras va formando a Cristo en mí. Así lo dijo Pablo, y San Juan Eudes le hizo mucho eco, formando a Cristo en mí. Hace unos días ustedes escuchaban aquí a esta hora enseñanza sobre formar a Cristo. Pues permítame decírselos. El camino para formar a Cristo es la escucha de la palabra. Y que me lleva al sacramento y me lleva a la comunidad, todo lo demás, pero es la escucha de la palabra. ¿Cómo formó María a Cristo en ella? ¿Cómo lo formó? Escuchando la anunciación.
encarnando el Verbo. Se requiere entonces una buena decisión para que volvamos a estas páginas que contienen la palabra que tengo que hacer salir, que contiene la palabra de Dios. Y entonces les propongo los siguientes pasos. Y entonces, ¿cómo escucharla y cómo llevarla a la vida? Uno, toma la decisión, prográmate, saca todos los días un espacio, yo no sé cuánto, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Yo siempre, cuando me preguntan, padre, ¿cuánto tiempo? Digo, la medida de tu amor. ¿Cuánto le dedicas tú a la persona más querida? Claro, ahí sí le pones, ¿no? ¿Cuánto le pones tú a Dios? Si Dios para ti es lo más importante, te dice, no, 1 minuto con eso ya tengo, minuto de Dios. No seas mezquino. Si Dios es el amor de tu vida, dale todo lo que puedas. Primero, pon en tu agenda de este mes, ponlo todos los días, pero ponlo y procura cumplir todos los días un espacio para la palabra de Dios. Paso número 1. 2, lo primero es eso, abrirlo. Si no la abres, si está ya guardada, así sea para guardar billeticos, dentro. 2, en el momento de abrirla, antes de leer, pide el Espíritu Santo, porque Él es el que la va a sacar de ahí y te la va a meter acá. Pide el Espíritu Santo. ¿Con qué oración? Con la que tú te sepas. Con la que tú quieras. Y si la dices con tus propios labios, mejor. ¿Para qué? Para que tu corazón y tu mente se abran por la acción del Espíritu a la escucha del Señor. Paso número 3. Ahora entonces coge un pasaje, ojalá el de la liturgia del día, y si ya lo has hecho muchas veces, pues coge un libro, coge una carta de Pablo, algo que no hayas leído. Lee. Leer es leer, despacio, lentamente, varias veces. Uno siempre en la primera lectura no le entra todo, tiene que leer varias veces hasta que el texto ya, me empieza a sonar. 4. Apréndete esta palabra, eco. Esa palabra, 4 es eco. Deja que lo que has leído haga eco, resuene dentro de ti. Y resonar no es que escucha por allá un eco, no. Resonar es que la palabra, que es espada de doble filo, te hiera. Pero ese herir de la espada es un herir con bisturí. El bisturí no es para matar al paciente, es para sanarlo, ¿verdad? Es para sanar. Pues entonces, que me hiera, pero también me sane, me consuele. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en este día, aquí y ahora? Y por último, deja entonces, respóndele a la palabra. Cierra la Biblia y quédate con Dios, con Él cara a cara, y charla con Él. Ora a partir del texto, no con otros devocionales, no. Ora a partir de lo que la palabra te ha dicho. Ora con lo que el Espíritu, que ora en tu interior, te hace decir. Es el Espíritu el que inspira nuestra alabanza o nuestras peticiones. Entonces, mira estos 5 imperativos. 1, decide. Un espacio. Es una decisión, un compromiso. 2, invoca el Espíritu. Decide. 2, invoca. Ya estás sentado, invoca el Espíritu Santo. 3, lee. 4, eco. Deja resonar. Y 5, deleítate en la oración. Deja que fluya la oración. 5 pasos. ¿Te quedaron claros? Es práctico. Sencillo. Tú lo puedes hacer esta misma noche. Y todo este mes, todos los días, y verás cuando llegues el 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo, al cual estamos celebrando jubileo. San Jerónimo, ya 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Verás cómo este ejercicio te va a ayudar a madurar. Y vas a tener los sentimientos de Cristo. Pero requiere que todos los días tú lo hagas. Verás cómo Cristo se forma en ti. Así como en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Dile al Señor, dame hoy
el pan de tu palabra. Dame cada día el pan de tu palabra. ¿Por qué? Porque como le dijo Jesús a Satanás en el desierto, y esa fue la fuerza de su victoria, lo dijo inspirándose en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Terminemos orando, recojámonos ahora en oración para que esta enseñanza que hemos tenido en esta noche de apertura del mes de la Biblia, como una invitación a ponernos a la escucha de la palabra de Dios que contiene la Biblia, palabra que me entrega la revelación, palabra que me lleva, que me hace acoger la comunicación de Dios que quiere tener conmigo, la palabra que me hace crecer en la amistad, en la relación con Dios, nos haga crecer más y más hasta la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Digamos juntos, oren junto conmigo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú enviaste tu palabra al mundo, sabiduría que salió de tu boca, para que enseñoreara, fuera señora sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido, amado Señor, que esta palabra hiciera su morada en Israel y que a través de Moisés, de los profetas y de los salmos, manifestara tu voluntad y le hablara a tu pueblo sobre el Mesías esperado, Jesús. Finalmente, amado Señor, tú has querido que tu Hijo mismo, en persona, la palabra eterna que estaba junto contigo, viniera hasta nosotros y se hiciera carne, que pusiera su morada entre nosotros. Él es el Verbo encarnado, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María Santísima. Ella lo formó primero en su corazón y luego en sus entrañas. Haz esta misma obra, Señor, en cada uno de nosotros. Envía ahora tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos dé un corazón que sepa escuchar, para que nos ayude a encontrarlo en las Sagradas Escrituras y Él genere en cada uno de nosotros el Verbo viviente, Jesucristo, Señor nuestro. Que tu Espíritu Santo quite la cortina de nuestros ojos y nos lleve a la revelación, que nos lleve a la verdad completa, como lo prometió tu Hijo antes de irse en la despedida. Que el Espíritu nos dé inteligencia y perseverancia en el seguimiento de Jesús hasta el final. Que este mes de la palabra de Dios, que en esta noche hemos iniciado de esta manera, traiga muchos frutos de renovación, de vida y de gozo en el corazón para todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro, quien sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Me despido invocando sobre ustedes la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un gusto haber compartido con ustedes. Los dejo en compañía de mis hermanos que terminarán ahora animándonos un momentico más de oración y los avisos que no faltarán porque tenemos una bellísima programación para este mes al encuentro de la palabra. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hermanos, hemos disfrutado otra enseñanza más con tanta profundidad. Qué maravilla, Dios mío. Creo que tenemos un reto grande. Pero grande, grande, grande. Ramón, sí. Descubrir, pues como con estas enseñanzas del Padre Fidel, confiemos en Dios que Él pueda
seguir acompañándonos. El próximo mes, Dios mediante, va a estar con nosotros. Entonces, para tratar de aprovechar al máximo y en nuestra formación espiritual que pues ya Edison les anunció dentro de 15 días, como poder entre todos compartir esta experiencia y mirar de qué manera la hacemos vida ayudándonos los unos a los otros. Isaac, ¿Cómo sí. podemos nosotros aprovechar lo que el Padre Fidel nos acaba de decir? ¿Cómo vamos a hacer que esa palabra, en el momento en que la cerremos, se comience a hacer vida en nosotros? Y en el momento en que la proclamemos, mire que es una responsabilidad, pues los compañeros que vienen estudiantes que vienen en camino a ser diáconos, pues van a tener la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Y es una responsabilidad grande, no es leer por leer la palabra, sino que nosotros somos signos visibles de esa palabra, porque somos quienes proclamamos la palabra, y en segundo lugar, somos los que estamos llamados a dar precisamente testimonio de esa palabra, de cómo estamos viviendo esa palabra. Entonces, así que, pues si alguno tiene algún comentario, quieren hacer algún eco con respecto a esta enseñanza del Padre Fidel, bien pueden hacerlo. No, Ramoncito. Agradecerles Está cerrado el micrófono. a la comisión. Yo tengo mi cerrado. Ya, ya. No se escucha, Rodolfo. ¿Sí me escuchan? Sí. Y ahora sí. Ya. Bajito. Ramoncito, mira, sí, primero, pues nuestros sinceros agradecimientos a la comisión, a ustedes que se utilizan todos estos medios con esta situación como la vivimos, pero gracias a estos medios, pues, unir y recibir realmente la palabra ha sido increíble lo que hemos disfrutado y ahora pues a vivirla, ¿no? Creo que nos queda este trabajo. Y yo veo es el poder del Espíritu Santo que debe estar con nosotros. Gracias, Rodolfito. De los estudiantes me gustaría escuchar también sus opiniones, sus comentarios. Buenas noches. Noches, hermano. Buenas ¿Cómo noches. están? No, pues de parte mía, realmente muy grato y muy sorprendido de todo ese aprendizaje que se deja. Algo que es muy significativo es darse cuenta de que la palabra de Dios es trascendente, ¿no? Y esa palabra que se desborda en todos los campos de la vida del ser humano, de la persona. Yo creo que también a mí pues me queda personalmente eso. Me deja pensando bastante cómo a veces uno va por la vida y a veces que Dios se hace presente en el camino y a veces uno no lo escucha, ¿no? O se hace que no está allí acompañándolo a uno, pero realmente está allí presente. Y pues que el Padre nos decía eso, o sea, que no solamente está en la Sagrada Escritura, sino que está en toda la vida y en todo lo que pasa, en las personas que aparecen, en el consejo. Entonces Dios obra de maneras muy grandes, maravillosas, y que creo que todos estamos llamados a eso. Y creo que estos espacios también está obrando y nos está unificando como familia. Tú lo dijiste, Germán, estamos llamados a eso. Ustedes como nosotros, pues confiando en el Señor, llegan a ser ministros ordenados también. Y ese es nuestro papel. Miren, nosotros los diáconos, los que ya estamos ordenados, es como que no somos muy conscientes de eso. Pero el llamado que nos hace el Señor es bastante grandecito para cumplirlo. Y pues gracias por tu participación, Germán. Ramoncito, Sí, señor. gracias. Quisiera hacer un aporte también en esta noche. Primero que todo, darle las gracias a la comisión que ha podido obtener la consecución con el padre Fidel Oñoro para tener estos temas que, aun cuando algunos son conocidos, nos refrescan y nos animan, y otros son nuevos para descubrir también que todavía tenemos cosas importantes que aprender y poner en práctica. Entonces quería agradecerle a usted, Ramón, por la consecución de que el padre Fidel Oñoro, quienes lo conocemos y admiramos, sabemos de su gran sabiduría en estos temas, y creo que para todos nosotros es de una enorme bendición poder contar con él, ya que nos transmitirá
siempre sus buenos conocimientos, su experiencia que lo ha llevado a ser precisamente una persona muy conocedora en cuanto a los temas bíblicos y especialmente en ese enseñarnos cómo es verdaderamente esa relación con Dios, cómo es que realmente nosotros nos podemos cada día preparar para tener una buena amistad, como decía él, con ese Dios que tanto nos ama, que tanto nos quiere. Muchas gracias, Ramoncito. Rodolfito, gracias por los comentarios y gracias por participar. La verdad es que pues no es tarea mía. Esto ha sido tarea de la comisión, William Abril, que pues William que ha sido como un motorcito para nosotros, inclusive en la comisión, hasta algunos estudiantes que forman parte de la comisión, hemos estado como en ese trabajo, que cuento con la fortuna de estar acá cerca de los padres y pues que son muy asequibles con los diáconos, entonces pues debemos aprovechar esos espacios. Gracias, Ramón. Sí, reitero, pues sí, de pronto no me expresé muy bien, pero pues a todos los encargados de esta comisión que hacen posible justamente estos encuentros, por supuesto, mis agradecimientos para todos. Yo sé que están muy pendientes y también pues son mis hermanos fuente de bendición para todos nosotros. Con mucho cariño y respeto lo digo también. Gracias, Rodolfo. Un mensajito, hermano Ramón. Sí. Bueno, como su merced recordará y todos los hermanos diáconos ordenados, y de una vez para aquellos que están en el camino, como usted lo mencionaba hace un momento, estas palabras que hoy nos han enseñado me hizo acordar de el día de la ordenación. Al recibir los santos evangelios, el diácono escucha de boca de su obispo la siguiente frase: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que escuchas. Pues esta expresión nos coloca como diáconos en virtud del sacramento recibido, con un corazón dinámico y lleno de la fe, que nos mueve a ser coherentes entre nuestro actuar, nuestro sentir y nuestro ser. Entonces quería pues poner eso otra vez en la memoria, cuál es nuestra principal misión como diáconos en la palabra de la cual somos los que, como decía el Padre, debemos de servir a las mesas y en este caso servir la mesa de la palabra. Era eso, Ramoncito. Gracias, Danilo, hermano. Esa es la tarea, ¿no? Y a veces se nos olvida todo lo que nos dicen en la ordenación y a lo que nos comprometemos. Pero bueno, qué bueno que tengamos este espacio y este compartir para como refrescar también todas esas cosas y pues traerlas al corazón para retomar el camino, cada vez con más energía, cada vez con más compromiso. Yo también deseo pedirle la palabra a Ramoncito. Carlitos, cuéntenos. Buenas noches para todos nuestros hermanos, atento y fraterno saludo. La verdad, yo tengo que confesar que es apenas la segunda oportunidad que escucho al padre Fidel Oñoro, pero me quedé admirado, extasiado y asombrado de observar no sus palabras, sino cómo la palabra de Dios ha penetrado en él. Él dijo algo muy interesante y es cómo permitir que en nosotros se forme Cristo el Señor. Y eso me hizo recordar que la palabra está cerca de tus labios y tu corazón. Y yo decía, no tiene que esforzarse para recordar nada de memoria. Es una vivencia real lo que nos comunicó. Entonces yo decía, qué interesante ese ejercicio y la manera como nos lo plantea de hacer la lección divina. Especialmente yo siento un llamado de atención para aquellos que tenemos la responsabilidad de las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Entonces, si el propósito de un aprendizaje de estos es el crecimiento de espiritualidad, hoy es que ni siquiera me preocupó que fuera video, parecía como una clase real. Entonces, me encantó la profundidad
la sencillez, la claridad con que nos comunicó ese conocimiento. Lo expreso nuevamente muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Me alegro que esto nos una. Me alegro que todos vayamos en el mismo camino y que ojalá todos, y contando con nuestros hermanos, los que vienen detrás de nosotros, que pues son nuestros sucesores, que ojalá todos le pongamos el empeño y vamos a tratar en lo posible de seguir teniendo esta formación en este nivel. O sea, que no nos bajemos de nivel, sino que sigamos en este nivel, inclusive con nuestros retiros como lo hemos hecho hasta ahora. Gracias, Carlitos. Gracias, Ramón. Jesús Meneses. Bueno, Ramón, muchas gracias. Agradecerle a toda la comisión, ¿verdad? Que hace posible este aprendizaje y esta formación. Al padre Oñoro, pues no, yo desde que lo he escuchado también 2 veces y su mismo estilo, su mismo tono de voz, que es muy calmado, que llega mucho, de verdad que siente uno su enseñanza. Y darle las gracias a ustedes, los diáconos, que nosotros los estudiantes, pues por sentirlo cerca de nosotros y rodearnos, de verdad que es muy importante para nosotros sentirnos acompañados por ustedes. Muchas gracias a todos los diáconos que hacen posible y que están aquí acompañándonos en nuestra formación. Gracias, Jesús. De paso, yo les voy a hacer una invitación a los estudiantes. Péguensele a un diácono. Procuren en sus parroquias si hay diácono, acompáñenos en las celebraciones que hace el diácono, en las predicaciones, en el trabajo pastoral. Así todos vamos como poniéndonos en sintonía del trabajo que estamos haciendo. Búsquennos. Nosotros estamos también al servicio de ustedes, así como estamos al servicio de la comunidad. Entonces no tengan miedo ni les dé vaina porque pues somos hermanos y ustedes van a estar en el lugar de nosotros muy pronto. Entonces búsquennos, acompáñennos y aprendamos todos mutuamente porque todos estamos en este camino de formación. Muchas gracias, diácono Ramón. Por ahí hay un diácono que no lo dejo quieto y le estoy preguntando a cada rato, le estoy cada rato consultando. Bueno. Bien hecho, porque en la medida en que tú le preguntas, él aprende. Sí, señor. Ramoncito, buenas noches. Hola, Luis Fer. Ahí apareció mi diácono. Pues, bueno. Hola, Jesús, buenas noches. Tienes un buen maestro, Jesús. Gracias, Fernando. Pues, a propósito de la gran charla que hemos recibido del Padre Fidel, yo quiero resaltar las 3 dimensiones del diácono: la liturgia, la palabra y el servicio. Claro, el servicio está en primer lugar. Somos ante todo servidores. Pero la palabra es fundamental y es importante que nosotros como diáconos y ustedes los estudiantes que tienen ese llamado, estudien más la palabra, porque seguramente como diáconos y nosotros todos vamos a ser consultados por el pueblo fiel sobre las inquietudes que puedan tener sobre la palabra. Entonces nosotros tenemos que dar una razón de nuestra fe, nos dice la primera carta del apóstol San Pablo, una razón de la fe. Y somos también, como lo dice el apóstol Pablo, somos también como él, ministros del Evangelio, no solo para proclamarlo en la liturgia, sino para vivirlo y para enseñarlo en las comunidades y, como dice Carlos, en las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Gracias, Luifer. Ahí tenemos un biblista que nos acompaña siempre y pues del que también apoyes en Luis Fernando, como está haciendo Jesús. Y pues qué bueno que recordemos siempre esas 3 dimensiones de nuestro ministerio, el gran compromiso que tenemos. Gracias, mi hermano. Buenas noches para todos. Hola, Willy. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo quiero aprovechar estos momentos de efervescencia y calor que todos estamos tocados por el Espíritu Santo para invitarlos a que, listo, el ministerio no se reduce a la liturgia. El ministerio es muchísimo más grande. A manera de reflexión, los invitamos a que lean el número 76 y 77 del documento de Santo Domingo.
Ahí nos da unas directrices claras de lo que es el diaconado permanente, donde podemos funcionar. Nosotros somos animadores de almas. Ahí lo dice el documento en el número 77. Y los invitamos a que participen más de las actividades nuestras. Sentimos que hay una desmotivación. Si es por parte de alguno de nosotros, perdonémonos, porque es muy triste y se los digo, que para el documento mártir que nos dieron la posibilidad de opinar, de hacer una directriz, solamente 5 diáconos de 30 participamos. 5 diáconos. Y eso es muy triste, porque a veces nos quejábamos, que no nos dan participación, que no nos dejan opinar, que no sé qué. Esta vez nos están dando todas las herramientas. Y el ministerio es muchísimo más que está revestido en la liturgia. Eso es importante. Y pues sí, de todas maneras, el hecho de que que haya tan baja participación, deja ver que hay desmotivación también, hay enfriamiento espiritual y obviamente pues se respeta, pero esto también es una voz de aliento de invitarnos a que participemos. Miremos el chat nuestro, está creado. Yo no sé si todavía el otro chat existe, también tienen derecho a estar en el otro chat, pero el chat nuestro es para dar información. Lástima que no esté mi chino Jairo para darle las gracias por eso que hace de enviarnos lo que dice la patrística del santo del día. Es algo importante para mantenernos actualizados. Pero sí, el llamado es a que todos participemos. Nosotros como comisión de animación del diaconado permanente de la diócesis de Gativá hemos recibido un legado. ¿Por qué nosotros? No, yo no, por lo menos, yo no tengo ni idea, pero lo estamos haciendo con gusto, con mucho gusto. Pero ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el que leemos la historia de Esteban, el protomártir, de Felipe, de la... Te estamos perdiendo, William. Que tuvieron los diáconos, los primeros de servidores. Te estamos perdiendo, William. Revitalicemos. ¿Aló? ¿Me escucha? Te estamos perdiendo. Está muy débil tu señal. Ay, hombre, qué lástima. Ya te estamos escuchando, William. Bueno. Nosotros revitalicemos los diáconos, los primeros 7 servidores. La principal cualidad no era que hubieran terminado en el SEPCAN, no, eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Y miren lo que salieron a hacer los diáconos. Leyendo, hace poco que me pidieron el favor en Diaconando TV de hacer una reflexión, leyendo sobre Prócoro, uno de los diáconos de los 7 servidores. Prócoro se autoexilió juntamente con San Juan, con el evangelista San Juan, y se convirtió en el escribiente. Un diácono fue el escribiente del Evangelio de Juan. Imagínense la función tan importante de un diácono. Y nosotros nos dimos el gusto y redujimos el diaconado a la liturgia, a estar revestidos, que eso es bueno, eso es importante. Pero las pastorales especializadas nos esperan. Y esto es un llamado para todos nosotros, empezando por mí, para que participemos más de los eventos, de todo, porque nos estamos jugando algo muy importante, nuestro presente y futuro, porque si ya por lo menos ya tenemos una comisión, hay que hacerla valer. Tenemos también una página web que invito a mi hermano Héctor Luis y le doy las gracias por todo ese trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, ahora José Fernando le preguntaba, oye, ¿no me has mandado lo de la vez pasada? Eso quiere decir que no revisamos nuestra página web con toda la información que Héctor Luis alimenta. Entonces yo quiero darle la palabra a Héctor Luis y agradeciéndole la presencia a todos mis queridos hermanos y hermanas. Héctor Luis, que nos invites a la página web, que es nuestra. Se está pagando un dominio. Adelante, Héctor Luis, por favor.
Bueno, muchas gracias. Solamente 2 minuticos para comentarles lo siguiente. Les pido por favor que tengan los micrófonos apagados mientras tanto. Rápidamente les voy a mostrar a ustedes cómo pueden entrar a la página web. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ustedes tienen acá, nosotros tenemos este primero. Ese es el canal de YouTube. Y en el canal de YouTube están las grabaciones de todos los espacios que hemos tenido. Por ejemplo, están agrupados por temas. En listas de reproducción ustedes van a ver lo que tiene que ver con la comisión diaconal, la formación diaconal. Si vamos aquí, le damos clic, por ejemplo, los espacios que hemos tenido de formación con, por ejemplo, con el padre Fidel Oñoro, aquí está la última, la que tuvimos con el padre Salomón, la que tuvimos con Juan Alberto, las charlas que hemos hecho con Juan Alberto, aquí están. En cualquier momento podemos entrar y podemos revisarla. Las otras grabaciones que hemos tenido, aquí tenemos uno de los varios. Cuando nosotros tuvimos un saludo del padre Alberto, etcétera. Es decir, este canal está para que nosotros lo consultemos en cualquier momento. Ahora, si ustedes entran acá, ustedes simplemente colocan diaconado permanente en Gativá, automáticamente nos entra a la página web de nosotros. Nosotros siempre colocamos como de fondo la palabra del evangelio que va a ser el siguiente, en este caso el de pasado mañana. Esa es una extracción de una frase del evangelio. Colocamos algunos videitos importantes de la semana. En este caso publicamos la reflexión que hizo nuestro amigo el diácono William sobre el San Mateo apóstol y evangelista que hizo en Diaconando TV. Otro video de Diaconando TV, algunas noticias importantes que publicamos, la próxima publicación encíclica, por ejemplo, del Papa Francisco. Si ustedes siguen bajando, ustedes van a encontrar todo lo que estamos haciendo en cuanto al plan pastoral. Aquí está, al darle clic, automáticamente nos lleva a la página del plan pastoral y aquí están publicados todos los videos que los encuentros que hemos tenido y que se han grabado, aquí están. Todos los documentos que hemos trabajado, por ejemplo, el capítulo 5, aquí está todo. Los del capítulo 2, aquí están los videos, aquí está el material. Ustedes pueden en cualquier momento simplemente darle clic a cualquiera de los documentos y listo. Todos los encuentros, desde el primero, ahí están. Ustedes en la parte superior van a encontrar siempre como el menú principal. Aquí está la página principal, que es esta. Si vamos a quiénes somos, pues aquí rápidamente, pues esta página está en construcción. Está dispuesta para que cualquiera de ustedes haga su aporte. Aquí es esta de las actas de reunión. Cuando nosotros nos reunimos, la comisión se reúne. Aquí publicamos las actas de los encuentros. Aquí se pueden visualizar. En la parte superior, plan pastoral nos lleva a la página que ya vimos, la sección que estábamos mirando ahorita. La página de formación, ustedes quieren ver algo de la formación, aquí en la página web de nosotros ya están publicados también. Entonces, los últimos encuentros de formación que hemos tenido, aquí están, con el padre Fidel Oñoro, con el padre Salomón, en la charla del 3 de julio, con Juan Alberto, en la charla del 5 de junio, los otros encuentros que hemos tenido, todos están aquí publicados en la página web. Les tengo otra noticia. No solamente los últimos encuentros que han sido virtuales, que están en video, sino también los encuentros, las charlas que hemos tenido nosotros de manera auditiva. Nosotros grabamos todas las charlas de formación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren irse al 2019, a la formación que se dio el 3 de mayo, ustedes le dan clic aquí y aquí pueden ver los apuntes. Algunos apuntes muy superficiales de la reunión. Pero si ustedes quieren saber qué se dijo en la reunión, ustedes pueden salir de acá y le dicen clic para escuchar la charla y automáticamente les carga el audio de ese día. Y ustedes pueden escuchar todas las charlas que se han tenido. Todos los momentos de formación que hemos tenido, absolutamente todo el 100%, aquí están. Vamos a ver desde el primer encuentro, por ejemplo, ¿cuándo lo tuvimos? Lo tuvimos el 19 de agosto del 2018, fue nuestro primer encuentro.
Y aquí está grabado absolutamente todo lo que se hizo en el primer encuentro de formación. Desde que comenzamos este momento de formación, aquí están todas las charlas. Si quieren volver a ellas, si no pudieron asistir a esas charlas, recuerden que hay un camino pedagógico que siguió Juan Alberto con nosotros. Entonces, poco a poco pueden ir avanzando en ellas y las pueden escuchar. Las últimas, que son las de la pandemia, pues ya las tenemos el privilegio de tenerlas grabadas en video. Ya cuando hagamos los encuentros presenciales, pues miraremos si podemos grabar también para que sigamos conservando el formato video que sigue siendo igual de importante. Entonces, la invitación es a que sigamos, a que vengamos, que entremos a nuestra página web. Algo que se me olvidaba, en la parte final hay unos recursos que son bien importantes. Por ejemplo, esta parte siempre está, que al hacerle clic nosotros vamos a una página que se llama Ecos de la Palabra. Aquí en esa página de Ecos de la Palabra está la reflexión de un sacerdote jesuita que es increíble. Si ustedes quieren apoyar su predicación, quieren tener como algunas ideas para su prédica, aquí ustedes la escuchan. Y este sacerdote jesuita es recomendado por el padre Alberto Camargo. Por eso publicamos esta página. Si ustedes siguen bajando, ustedes van a encontrar siempre en la parte inferior el calendario de aquí hasta el 27 de noviembre, para que no se les olvide qué es lo que tenemos pendiente. Hoy, ¿cuándo tenemos el próximo encuentro? Miren, lo tenemos el viernes 16 de octubre, ¿sí? El siguiente el 23, o sea, los que ya están programados. El encuentro de hoy está acá. Si ustedes necesitan, por ejemplo, conectarse a Radio Cesis Ecos y escucharlo, le dan clic acá y de una vez nos enlazamos con la emisora. Si ustedes quieren ver el Evangelio del Día, le dan clic acá y ven el Evangelio del Día. Si quieren ver la liturgia de las horas, le dan clic acá y encontramos la liturgia de las horas. Si quieren ver la Biblia de Jerusalén, rápidamente aquí la encuentran. El Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí están los 4 elementos más importantes que necesitamos para nuestro trabajo pastoral. Y ustedes que ya son diáconos ordenados con mayor razón, el tema del Evangelio de hoy, la liturgia de las horas, la Biblia de Jerusalén y el Catecismo de la Iglesia Católica están a la mano. Recordarles que si alguno de ustedes está pasando por grave necesidad económica o de otro orden, ustedes aquí simplemente nos dicen, ingresan sus datos, de manera anónima le llega al diácono que está encargado de este tema, él guarda la reserva, el comunicado que ustedes hagan y pues simplemente él los contactará y pues les ayudará en lo que podamos nosotros. Y aquí en la última parte siempre está esta parte de ayudarnos a mejorar los comentarios que tú tengas acerca de la página web. La página web, la idea es que nosotros nos apropiemos de esta página, pero sobre todo del canal de YouTube. El canal de YouTube en este momento está siendo desaprovechado y la idea es que nosotros, todos ustedes y yo, creemos todo el contenido que se necesita para acá. Ustedes ven que en YouTube hay personas que llaman los influencers. Entonces hay sitios web que son muy importantes, que la gente los consulta. Diaconando TV se está convirtiendo en un espacio muy importante, en un referente para muchos diáconos. Y les pregunto, ¿por qué no convertir nuestro canal de YouTube? ¿Por qué no convertirlo en un referente? ¿Por qué no tú que estás allá escribes algo importante o publicas algo importante, grabas un video importante, nos lo envías, nosotros lo publicamos y eso va teniendo eco, va teniendo resonancia? Procuremos hacer algo bien interesante, material de calidad, videos de calidad, reflexiones de calidad. Envíennos esos videos, nosotros los recibimos, nosotros los publicamos y la idea es que se convierta en un espacio para todos. Gracias. Gracias, Héctor, por todo el trabajo que hacen. Como todos se dan cuenta, pues es muy dispendioso. Es un trabajo arduo, es un trabajo, pero ha sido un trabajo muy responsable. Así que a Héctor y a su equipo, de verdad que nuestro agradecimiento pero entonces nos corresponde a todos ya es apropiarnos de la página, apropiarnos de esos espacios. Yo tengo por ahí unos documenticos para enviarte esta semana para que los comencemos a publicar. Bueno, ya son las 8:20 de la noche, yo creo que es un merecido descanso de todo el trajín de la semana. Démosle gracias al Señor por todo lo que nos permitió vivir, por esta enseñanza, por el compartir, por podernos ver, podernos encontrar a través de estos medios que pues nos facilitaron la vida. Así que yo los invito a que le demos gracias al Señor en esta noche, por la familia, cada uno por su familia, por sus seres queridos. Démosle gracias a Dios también por las dificultades, porque en medio de las dificultades lo descubrimos a Él, por la enfermedad, por la misma muerte, porque ahí se hace presente el Señor. Señor, te damos gracias por todos los momentos que nos permites vivir,
Te damos gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos en torno a ti, en torno a tu palabra, para descubrir tu amor, tu generosidad para con cada uno de nosotros. En esta noche te pedimos nos bendigas, que seas tú iluminándonos, guiándonos en todo momento, para que demos una respuesta concreta al servicio que tú nos has pedido. Bendícenos, bendice a nuestros hermanos estudiantes, a sus familias, bendice nuestras familias, Señor, y bendice ese encuentro de las esposas. Sé que tú, Señor, vas a estar en medio de ellas, orientándolas, guiándolas, que seas tú hablando a sus corazones, Señor, para que este proyecto que van a iniciar ellas también esté revestido de tu amor. Y a todos juntos, Señor, bendice nuestro ministerio. Bendice este llamado que nos hiciste, haznos verdaderos discípulos tuyos, para que seamos capaces de servir con entrega, con amor, para que nos cristifiquemos ante nuestros hermanos más necesitados. Y a ti, Santísima Virgen María, en esta noche tú que eres nuestra maestra, tú que eres nuestra madre, nuestra patrona, en esta noche te pedimos que nos permitas refugiarnos en tu seno maternal. Ayúdanos, Santa Madre de Dios, a contemplar siempre a tu Hijo, a mantener la mirada puesta en su rostro, en su bendito amor. Y te suplicamos, Madre Santa, que nos pongas en las manos del Padre del Cielo, en el nombre de tu bendito Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. El Señor los bendiga, Amén. que tengan Gracias. un feliz descanso junto con sus Gracias. familias. Gracias. Chao. Carlos Rico, Gómez, que Luego. te siga Rodolfo. recuperando. Chao. Chao a todos. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Chao. Chao, gracias por todo. Chao.